Damos gracias al Señor, en este día por su misericordia, por su bondad. Saludamos a los hermanos, a los que están en la sintonía, que el Señor les bendiga a cada uno, cada familia, Amén. sean fortalecidos en este comienzo, como dice usted, este comienzo de esta semana, de este año, ya que se dice que pasando estas festividades, el año ya casi se viene encima, ya Sí, se pues, acaba. hay que preparar las maletas para fin de año ya. Así que ánimo a todos, hermanos. Damos gracias al Señor. Amén. Pues nosotros hemos estado este último tiempo conversando, compartiendo en esta pequeña reflexión de la Escritura acerca de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Estuvimos viendo cómo toda la carta enfoca, ¿cierto? Y presenta como centro de todas las cosas al Señor. No hay otro centro, no hay otro en quien confiar. Y lo pone ahí, a pesar de las situaciones que estaba viviendo los hermanos ahí en Colosa, que lo pone el apóstol como que estaban siendo engañados. Sí, Y la manera en que, mm, cómo sanar eso es justamente nuestra mirada puesta en el Señor, ¿no? En el Señor. Señor que está presentado de una manera gloriosa ya, como los primeros versículos, ¿cierto? La imagen del Dios invisible, etcétera. Todo lo que habla acerca de Él. En el capítulo 2, algo que habíamos compartido, cuando dice de la manera que habéis recibido al Señor, 2 versículo 6. 6 en adelante, sí. Claro. Andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo que sigue dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hemos conversado también que pareciera ser que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, justamente está viendo la llegada, ¿cierto?, del pueblo de Israel a la tierra prometida. Antes habrá dicho el traslado, ¿cierto? Este traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El traslado era de Egipto a Canaán. Y a nosotros nos ha hecho lo mismo, se ha cumplido esa palabra, nos ha trasladado. Aún estamos peregrinando por esta tierra, pero dice, fuimos, ¿no? Nos trasladó de las tinieblas, nos sacó de un lugar y nos puso en una tierra. Y todas las bendiciones que uno puede ver en los libros de Deuteronomio y los primeros libros cuando entran en la tierra, las bendiciones, ¿cierto?, cómo se iban a manifestar. Dice arraigados, ¿no? Arraigados y sobreedificados. El echar raíces, ¿no? Y el término también crecer, el sobreedificado. El echar raíces, ¿cierto? Como un árbol, ¿no? Como un árbol que se afirma en la tierra, ¿cierto? Con raíces que, para los entendidos, se dice que las raíces de un árbol son tan grandes como la altura del árbol o más, no sé cuánto se extienden, o cada árbol, ¿cierto? De la manera que tiene para firmarse. Ahí uno ve a veces accidentes de tránsito y que se ha chocado contra un árbol y el árbol realmente ha quedado intacto, ¿no? Y el auto casi destrozado en su totalidad. ¿Cómo se adquiere tanta firmeza, el echar raíces? La Escritura nos manda a nosotros también arraigarnos, ¿no? Estar de alguna manera que podamos crecer también, pero firmes una tierra que realmente una tierra fértil, así como en Canaán.
Cesó, dice, el alimento, el maná, el momento en que pusieron el pie en Canaán. Se acabó eso. Pero comenzó, dice, tuvieron que trabajar la tierra y que les iba a dar como con mucha bendición. Uno tiene que dejar quizás las cosas pasadas para comenzar a crecer, a echar raíces, ¿en cierto?, en Cristo, y las bendiciones serán mayores, mayores que las que vivió Israel desde que salieron de Egipto. Hemos dicho llegar a un momento de madurez, alcanzar la madurez. Y eso es como echar raíces, raíces en Cristo. Se necesita una tierra, se necesita agua, se necesita sol, para que el árbol, ¿cierto? El árbol, aun cuando venga la tempestad, pueda crecer con firmeza. Lo más importante, ¿cierto? De donde se alimenta las raíces, una tierra rica, uno podría decir rica en nutrientes para una planta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia, o quizás mis amados hermanos, muchos, ahora quizás algunos, la forma de vida no tanto, como la experiencia de plantar un árbol? Ya se necesita un terreno más grande, no sé si cuánto lo hayan logrado, ¿no? Pero plantar cosas, plantan la casa. Y uno ve las diferencias, ¿cierto? No sé si uno se ha equivocado, uno sin conocimiento se ha equivocado y ha plantado en tierras que al otro día está tan apretada que las raíces casi son ahogadas. Pero cuando uno compra una tierra, ¿cierto? Una tierra de hoja, rica en nutrientes, que nutre, uno sabe casi mirarla nomás, tocarla, palpar una tierra que está con una riqueza nutritiva para el árbol o la planta. Uno sabe que va a crecer correctamente, va a crecer correctamente, como una familia, ¿cierto? Con una madre, con niños, eh, el alimentarlos nutritivamente, de manera correcta, ¿cierto? Uno sabe en el crecimiento cómo va a ser, va a tener garantía de una vida sana, un cuerpo que está saludable, pero está en la manera, ¿cierto? Está estipulado. Primero la leche materna por tanto tiempo, como dicen los médicos, tantos meses, y después comenzar con otros alimentos hasta comer alimentos sólidos. Y uno tiene cierta garantía de que una vida es nutrida correctamente. A los colosenses se les manda así, arraigados, pero el arraigado conlleva a esta alimentación para sobreedificar. ¿Cómo nos arraigamos? ¿Cómo nos plantamos? La carta en el capítulo 2, en el versículo más adelante, versículo 19, dice, haciendo un paralelo con el versículo 6, dice, hablando de los que privan del premio, dice, no haciéndose, hay que asirse de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, se nutre, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, está la otra palabra, crece con el crecimiento que da Dios. Si en el versículo 6 dice arraigados y sobreedificados, acá dice hay que asirse, hay que tomarse de la cabeza, hay que estar en Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay que estar en Cristo, dice, en virtud de quien todo el cuerpo entonces de la cabeza alcanza, dice, estos nutrientes correctos para crecer y unidos, ¿cierto? Como cuerpo por las coyunturas y ligamentos, entonces alcanzamos el crecimiento que da Dios. Si un árbol, si una planta está desprovista de el alimento correcto, entonces se verán los resultados, y a veces resultados que tienen secuela en el tiempo de la madurez, del crecimiento. Para las plantas,
¿cierto? Y los árboles, para las raíces, uno podría decir, los nutrientes lo llenan todo, todo, toda la planta, todo el árbol. Por las raíces, dice, avanzan los nutrientes y llegan hasta lo más alto que hay de la vida de un árbol. Nosotros, de igual manera, en Cristo, tendríamos que ser saturados por esta savia, por estos alimentos nutridos en Cristo. No hay nutrientes, no hay alimento fuera del Señor. No hay alimento. En otra parte dijo, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera. Uno que nutre, que está ahí para sustentar la vida. No alcanzaremos alimento, un rico alimento para la vida del hombre, si no estamos en Cristo. Nuestras raíces no crecerán si no estamos en Cristo el Señor. No hay lugar en el hombre, como alimento del hombre, si no están estos nutrientes. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios también le dice algo parecido. Dice en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí se puede crecer. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podemos estar separados del Señor. No podemos recibir otro tipo de alimento. Fíjese, en Colosenses en el capítulo 2 que leímos, en el versículo 8, mirad que nadie os engañe, cuando sigue la manera de ser arraigados, la manera de ser alimentados. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, palabras que ya hemos leído según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es el nutriente para la vida del hombre. Este es el verdadero alimento para la vida del hombre. Dice que en este nutriente, en este alimento, en esta rica porción de alimento para el hombre, es uno donde habita, versículo 9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. También dice que estáis completos con este alimento. Este entendimiento, esta palabra que nutre, esta palabra que alimenta, y es lo único que necesitamos para estar firmes, estamos completos con esta palabra. Dice también que este alimento es cabeza de todo principado y potestad. Es una verdad, es una palabra la que nos sustenta. Una palabra, dice, de Cristo, donde habita corporalmente toda la deidad, que en esta palabra nosotros estamos completos, no se necesita otro alimento. Este alimento es cabeza de todo principado y potestad. La figura es en la raíz, ¿cierto? Y la tierra, pero para el creyente es una palabra, es un entendimiento acerca de Cristo. En Él dice también lo que hace este alimento. Dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Este alimento nos quita este cuerpo pecaminoso. Si hay problemas con el pecado, el nutriente celestial quita el cuerpo pecaminoso. En la circuncisión de Cristo, en la cruz de Cristo somos libres. Somos libres del pecado. Uno que
que habita corporalmente la plenitud de la deidad, que es Dios, que nos completa, que es cabeza de todo principado, que nos quita este cuerpo pecaminoso, pero no solamente quita el cuerpo pecaminoso, todo este ser pecaminoso, sino que también nos sepulta con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también, además de ser sepultados, somos también resucitados con Él. Quita el cuerpo, nos sepulta con Él y somos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Qué más hace este alimento? A vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, nos da vida. Gloria al Señor. En la resurrección el Señor también nos da vida juntamente con Él. Perdona todos nuestros pecados y anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La manera de estar arraigados y de recibir el nutriente de la tierra está en estas verdades. Por eso el centro de toda la vida del creyente es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios que nos ha visitado, que ha muerto por nosotros, que nos llevó a la cruz estando muertos juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, nos da vida, quita los pecados de en medio. ¿Cómo no podemos nosotros día a día, como un árbol plantado, día a día, siendo nutridos por la misma palabra, por el mismo alimento, un alimento vivo, dijo el Señor, un pan que alimenta verdaderamente, un nutriente que alimenta verdaderamente el alma del hombre. Por eso más adelante el apóstol dirá, si habéis muerto, buscad estas cosas, poned la mira en estas cosas, pensad en esto, buscarlas en el día a día, en nuestro andar con Él, siendo arraigados, echar raíces en esta tierra. Corintio dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay verdadera libertad. Entonces dice que debemos andar conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo dice, esté con tu espíritu. Sí, que el Señor, que andamos en el Espíritu, que el Espíritu nos hace libre, pero cuando buscamos estas cosas, cuando buscamos estas verdades, estas son las verdades que alimentan el corazón del hombre, estas son las verdades que dan vida al hombre, arraigados. El que se une al Señor, el que recibe este alimento del Señor, el que recibe el Espíritu del Señor, dice que es un espíritu con Él. Este espíritu, ¿sabe cuál es? El que hablaba el Señor cuando dijo, el espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Lo tenemos en nuestro corazón, amado hermano, pero que sea el anhelo, el llamamiento de cada día, de día a día, en el día a día, en lo diario, en lo cotidiano, que seamos alimentados de estas verdades. No te alimentes de otras verdades, no te alimentes de otras palabras. Dirá el apóstol, son solamente un engaño, un engaño. Te mantendrá firme como un árbol, fortalecido como un árbol, con raíces, inamovible como una fortaleza de un árbol grande. Si recibes estas verdades, estas palabras como tu alimento permanente. Que el Señor te bendiga. Damos gracias al Señor. Te pido que inclines tu cabeza y oramos al Señor un momento, dando gracias a Él.
En este comienzo de esta semana damos gracias al Padre Celestial por todas sus misericordias, por sus bondades. Señor, tú nos diste un oído, nos diste los sentidos, una vista, el tacto, el olfato, el gusto. Pero en la creación creemos que fueron creados para gustar de tu palabra, para oír tu palabra, para mirar, para contemplar tu obra. Señor, abre nuestro entendimiento una vez más. Bendice a toda la hermandad en este día, para esta semana que proveemos, Señor, en la intención, en el deseo de gustar estas riquezas, estos nutrientes. Son riquezas inescrutables que están en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.